Muy buenos días a cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Bienvenidos a este desarrollo del día de hoy. Nos encontramos ya en un séptimo día de la semana y quisiéramos compartir con ustedes todo lo que hemos estudiado durante los días que el Señor nos ha dado en esta tierra. Ahí donde ustedes se encuentran, quisiéramos invitarles, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador, que Él sea quien nos dirija y nos dé una explicación exacta de lo que vamos a estudiar para este día. Acompáñenos, vamos a orar. Padre bendito, grande es su nombre, misericordioso es usted. Usted tiene el poder de abrir puertas y cerrar puertas. Usted tiene, Señor, esa facilidad de poder hacer las cosas y es por eso que le pedimos que usted haga ese trabajo. Abra nuestra mente, abra nuestro corazón. Allí donde se encuentran sus hijos, Señor, llámelos para que puedan escuchar este mensaje. Llámalos para que puedan, Señor, ser parte de ese ejército que usted está buscando. En este día, Señor, le pedimos perdón para comenzar, porque de alguna manera nuestros labios ya cometen pecado cuando, Señor, tergiversan algo que usted de alguna manera ha repetido en su palabra y nosotros no lo entendemos. Si nos equivocamos en nuestras palabras y acciones, sea usted quien, Señor, se presente ante el Padre y nos justifique a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y quedamos, Señor, libres del pecado solamente por su gracia y su justicia perfecta. Estos favores le pedimos, Señor, en esta mañana, confiando en usted, en lo que representa a su Hijo Jesucristo, en su santo nombre. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos el título para esta semana, a lo que hemos venido estudiando y el Señor nos ha dado a conocer la importancia de los patriarcas, de los profetas, cómo han desarrollado este regalo, no vamos a llamar así, la oración. En esta semana, como título, hemos tenido la oración intercesora. ¿Qué es la oración intercesora? Jeremías capítulo 13, verso 20 dice: alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Ya muy pronto se pronuncia el advenimiento seguro, y los que vienen del norte vienen a pagar a cada uno según su obra, y comenzará con la familia. Comenzará con aquel conjunto de personas que han integrado en la tierra y que han tenido que ver en ese desarrollo perfecto, en esa administración que el Señor le ha dado como legado desde Adán hasta los que le siguieron. Y cómo estos hombres han tenido que interceder por esa hermosa grey que el Señor nos ha dejado. Y como ejemplos tenemos pues a Abraham, a Moisés y muchos personajes de la historia bíblica que han tenido que ver en ese gran desarrollo espiritual de sus familias y de los que se allegaban a ellos. El testimonio dice en Señales de los Tiempos, el 4 de octubre de 1883, ¿estáis velando por las almas como los que habéis de dar cuenta? ¿O estáis soñolientos, amáis la comodidad y sois tibios? El espíritu de profecía nos hace una pregunta. Si estamos velando por las almas como
eh, los que en algún momento vamos a dar cuenta, o estamos durmiendo en comodidad, soñolientos o tibios, menciona la inspiración. Ustedes responden, cada uno se hace un autoanálisis y responde si está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Tenemos el libro de Gálatas capítulo 6 y el verso 1. El libro de Gálatas capítulo 6 y el verso 1. Les invito a buscar ahí en sus Biblias el libro de Gálatas capítulo 6 y vamos a leer el verso 1. Dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una amonestación directa para los que administran este trabajo. Si encontramos o encuentran a alguien en alguna falta grave, tendríamos que ir correctamente como corresponde. No vaya a ser que nosotros también podamos ser tentados y podamos caer. Que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos ampare para no equivocarnos y para corregir como corresponde, porque como humanos podemos equivocarnos y grande puede ser la falta. Las almas que se pierden tendrán que ver en algún momento su registro y el Señor se los dirá que son salvos, pero a los que no le dieron el mensaje, el Señor les dirá, serán condenados para muerte eterna. Aquellos hombres, aquellas mujeres que comprenden este mensaje harán lo correcto delante de los ojos de Dios. Dice la palabra profética, Patriarcas y Profetas 134 y 135. El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham, aunque destacaba los pecados de aquella ciudad corrompida. Deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio al pecado y compasión y amor hacia el pecador. Pero si lo agregamos, hacia el pecador arrepentido. Porque si mencionamos que deberíamos tener amor al pecador, significaría que simplemente le estamos dejando de lado la santidad y estamos involucrándonos en el pecado sin darnos cuenta lo que es el pecado. Pero en este caso debemos amar al pecador arrepentido. Para que podamos comprender, debemos odiar al pecado, pero amar al pecador arrepentido. Abraham fue un hombre que de alguna manera tuvo que ver en esta oración intercesora por ese pueblo y únicamente por el sobrino quien tenía adentro en ese lugar. Pero su gran amor por esos malvados había llevado a hacer esta oración y decir: Señor, si hay 50, 40, 30, y así apaciguar la ira de Dios para que estos hombres, estas mujeres se salvaran en su época. Dice la pregunta: ¿por qué rogó Abraham tan ferviente por los sodomitas? Porque dentro de su corazón tenía amor por sus seres queridos. Porque dentro de su corazón tenía amor por sus seres queridos y por los ciudadanos de Sodoma. Porque dentro de su corazón tenía amor por sus seres queridos y por los ciudadanos de Sodoma. Estamos viendo la oración intercesora. Abraham ha intercedido en su época. En esta etapa que vivimos también los modernos Abrahams tienen que interceder
por los que se allegan a ellos. Éxodo capítulo 32, del 30 al 32, dice lo siguiente. Éxodo 32, del 30 al 32. Te invito a buscar ahí en tu Biblia. Vamos a buscar el capítulo 32 de Éxodo y vamos a leer del 30 al 32. Dice la palabra: y aconteció que al día siguiente Moisés dijo al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, réeme ahora de tu libro que has escrito. Un hombre más en la historia bíblica, Moisés, orando por un pueblo pecador que había dado rienda suelta a sus pasiones y habían cometido pecado, habían transgredido la ley de Dios. Sin esperar siquiera algún tiempo, en su desesperación porque no estaba Moisés, ellos trataron de hacer lo incorrecto y el Señor se airó porque el pecador que contradice la ley de Dios hace que el Señor también mueva su modo de pensar y le dé sentencia a los transgresores. Dice el testimonio de Patriarcas y Profetas 337, la intercesión de Moisés en favor de Israel ilustra la mediación de Cristo en favor de los pecadores. Pero el Señor no permitió que Moisés sobrellevara, como lo hizo Cristo, la culpa del transgresor. Podemos ver lo que dice el testimonio, que la intercesión de Moisés en favor de Israel ilustra la mediación de Cristo. Cristo, como nuestro único Salvador, intercede día tras día por el pecador arrepentido para que no sea castigado, sino sea salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una pregunta. ¿Qué factores motivaron las oraciones de Moisés? Y podemos poner la respuesta: tener a Cristo dentro de su vida. Tener a Cristo dentro de su vida. Porque si Cristo es el mediador de entre los hombres, entonces es el único quien ha podido interceder a favor de ese pueblo pecador utilizando a Moisés. Y de alguna manera no fue castigado como podría haber sido. Hubo castigo, pero no de la manera que el Señor tenía en mente. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viendo a los hombres que han intercedido en su época y cómo el Señor ha actuado de una manera tan eficaz con aquellos que tienen su justicia perfecta y han correspondido a lo que el Señor demanda de su ley. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 21, la palabra dice lo siguiente. Te invito a buscar el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra: si pues habéis resucitado, 21, vamos a corregirnos, 3:21 de Colosenses, dice lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En otras versiones dirían: no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Por qué la palabra dice que no deberíamos irritar a vuestros hijos? ¿En qué forma irritamos a nuestros hijos? ¿En qué forma hacemos pecar nosotros a nuestros hijos? La palabra lo dice que no debemos exasperéis a vuestros hijos para que no os desalienten. De repente nos falta buscar orientación dentro de la palabra y de la pluma inspirada. Dice el testimonio: teniendo vuestro propio corazón subyugado y lleno de compasión y pesar por vuestros hijos errantes, orad con ellos antes de corregirlos. Entonces vuestra corrección no hará que vuestros hijos
os odien, ellos os amarán. En la forma en la que los padres pueden hacer que sus hijos los odien es cuando levantan castigo severo contra ellos o de alguna manera no les dejan que ellos también hablen como corresponde, sino les cortan la comunicación y de alguna manera irritan al adolescente, al hijo, y es por eso que pueden pecar también los padres sin tener ese conocimiento correcto. Entonces, antes de que procedamos a ese castigo, a esa llamada de atención, oremos para que podamos corregirlos. Que el Señor sea quien corrija y dé lo excelente de su palabra y la mente del niño, la mente del joven, capte todo lo maravilloso que es el Señor. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 144. A lo que se refiere, lo que hemos estado leyendo, dice: teniendo vuestro propio corazón subyugado y lleno de compasión y pesar por vuestros hijos errantes, orad con ellos antes de corregirlos. Entonces vuestra corrección no hará que vuestros hijos os odien, ellos os amarán. ¿Cómo pueden los padres mejorar las relaciones con sus hijos? Teniendo nuestro propio corazón subyugado, o teniendo un corazón subyugado completamente, ¿sí? Teniendo nuestro propio corazón subyugado. La respuesta para esta pregunta: los padres necesitan interceder por sus hijos, los padres necesitan orar por sus hijos para corregirlos. No podemos ir directamente al castigo o al reproche cuando hay un medio para poder lograr ese objetivo. Entonces, también vamos a buscar Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. El libro de Primera de Timoteo 4:16. Dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado, dice el apóstol, de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros sabemos que no somos sabios porque tenemos nuestra naturaleza caída. Todo lo que se allega a nosotros puede ser una tremenda situación peligrosa y nos podemos equivocar. Y es por eso que la palabra nos corrige y dice: ten cuidado de ti mismo. Nuestra elevada vocación, página 302, dice: si los creyentes se asocian con los incrédulos con el propósito de ganarlos para Cristo, serán testigos de Cristo. Y después de haber cumplido su misión, se retirarán para respirar en una atmósfera más pura y santa. Se acercarán a Dios y enviarán fervientes peticiones a Cristo en favor de sus amigos y compañeros, sabiendo que Él puede salvar hasta lo máximo a todos los que se acercan a Dios mediante Él. Hay una manera de poder ganarse las almas asociándonos con los incrédulos de una manera eficaz, pero únicamente para ganarlos. Aquel que se asocia para comer y beber y sin tener ningún buen resultado tendrá completamente que dar cuentas algún día, porque esa no es la mejor forma de vivir en esta vida y hacer lo incorrecto. Y la palabra y el testimonio nos corrige mencionándonos que tengamos cuidado de nosotros mismos. No vaya a ser que tengamos un error y allí podamos perdernos por no mirar hacia adelante y por no mirar al espejo que nos dice nuestra falta. ¿Cómo podemos ser testigos más eficaces en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos ser testigos más eficaces en nuestras comunidades? Trabajando con mucha persistencia. Buscando, orando y haciendo lo que corresponde. Trabajando con mucha persistencia. Eso es lo que se puede hacer para poder ganar las almas que están perdiéndose en el pecado.
Entonces, mis queridos hermanos y amigos, tenemos un trabajo que hacer. La oración es muy eficaz en nuestra vida. Podemos persistir orando por esas personas que en algún momento quizás se fueron del ámbito religioso donde nosotros estamos, o de los que no conocen. Deberíamos también allegarnos a ellos y predicarlos y orar mucho por ellos hasta que el Señor toque sus corazones. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Te invito a buscar ahí en el libro de Primera de Tesalonicenses y vamos a buscar el capítulo 5 y vamos a leer el verso 16 al 18. Y el mismo Señor de paz os santifique en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La saturación es de mi propia mano. Entonces, dice la palabra, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Eso es lo que corresponde que hagamos cada uno de nosotros. El testimonio que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 151, dice, para progresar en la vida espiritual tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Cuando el mensaje de la verdad se proclamó por primera vez, ¿cuánto se oraba? ¿Cuán a menudo se oía en las cámaras, en el establo, en el huerto o en la alborada la voz intercesora? A menudo pasábamos horas enteras en oración, 2 o 3 juntos, reclamando la promesa. Con frecuencia se escuchaba el sonido del llanto y luego la voz de agradecimiento y el canto de alabanza. La mensajera enfatiza lo que sucedió en esa época cuando recibieron el poder del Espíritu Santo en el Gran Chasco y cómo oraban para que reciban revelación. Esa época se ha perdido ahora porque no se hace lo que corresponde. No se derrama el alma delante de Dios y muchas veces salimos descontentos porque no estamos haciendo lo correcto. Esa es la pregunta, ¿por qué es la oración tan importante en la vida espiritual? Para progresar en la vida espiritual. Para progresar en la vida espiritual. Por eso es tan importante, para progresar en la vida espiritual. Cuando tengamos oración o más oración, entonces estaremos progresando. Cada día estaremos progresando. Tenemos el libro de Isaías, para finalizar, el capítulo 59, verso 2. El libro de Isaías, capítulo 59, y vamos a leer el verso 2. Dice la palabra, el libro de Isaías, capítulo 59, y el verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división, dice la palabra, que los pecados nos han separado del Señor. Y es por eso que ahora no podemos tener una conversación directa, porque nuestros pecados nos han separado de Él. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 393, dice, como el antiguo Israel, la Iglesia ha deshonrado a Dios apartándose de la luz, descuidando sus deberes y abusando del alto y exaltado privilegio de ser de un carácter peculiar y santo. Sus miembros han violado el pacto por el que prometieron, vivir por Dios y solo por Él. Se han unido con los egoístas y amadores del mundo. Han fomentado el orgullo, el amor por el placer y el pecado, y Cristo se ha apartado de ellos. Entonces,
el pueblo de ayer, el pueblo de hoy, prácticamente se ha apartado de la luz. Y como resultado, las tinieblas cubren la tierra y las tinieblas cubren a los seres humanos que se apartan de la luz. Esa es la pregunta. Dios dice, pide, os daré. ¿Por qué muchas veces no somos escuchados? Porque no nos hemos apartado del mal. Por eso no somos escuchados, porque no nos hemos apartado del mal. Seguimos practicando la maldad y el Señor no puede corresponder a nuestras peticiones. Queridos hermanos, queridos amigos, la oración intercesora corresponde que cada uno de nosotros seamos dignos de poder dirigirnos ante el Señor, siguiendo el ejemplo de los patriarcas, de los profetas, siguiendo el ejemplo de los personajes bíblicos de nuestro Señor Jesucristo, mismo que Él nos ha dado ejemplos. Así no vamos a equivocarnos. En esta mañana esperemos haber meditado, sigamos meditando en lo que hemos leído y que el Señor nos guarde y nos fortalezca en todo sentido. Un abrazo a la distancia donde se encuentran. Nos encontramos ya el día de mañana en un próximo estudio. El Señor los dé mucha sabiduría. Bendiciones.